Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara. Antes que nada, hola, mi nombre es Molly Westbrook, si no lo has adivinado ya, y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Si crees que eso es algo por lo que podrías querer quedarte, suscríbete. Además, si quieren estar al tanto de mi horario de videos, síganme en Twitter e Instagram. Suelo dar adelantos en mis historias de Instagram sobre los próximos casos. Así que si quieres verlos, dejaré mi Instagram y Twitter enlazados en la descripción y también pondré los nombres de usuario en pantalla ahora. Pero de todos modos, en el video de hoy vamos a hablar sobre Robert Black, un asesino en serie de Escocia. Este caso ha estado en mi lista para cubrir prácticamente desde que comencé a hacer estos videos y recientemente una de mis encantadoras miembros de Patreon, Chelsea, me pidió que cubriera este caso, así que aquí estamos. Solo un aviso antes de entrar en detalles, este caso involucra los asesinatos y agresiones sexuales a niños pequeños. Robert Black fue un asesino de niños, así que eso es solo una advertencia previa. Pero sí, voy a dejar de divagar y simplemente vamos a entrar en detalles. Así que fue el 14 de julio de 1990 cuando en el pequeño pueblo de Stow, en Escocia, una pequeña niña de 6 años estaba sola y caminaba hacia la tienda local. No pude encontrar el nombre de esta niña en línea. Supongo que no es información pública, por razones obvias, pero ella estaba caminando por la calle y un hombre local llamado David Hawkes estaba haciendo algunos trabajos en su jardín delantero cuando vio a esta niña pasar y mientras ella estaba caminando más allá del jardín de David vio una furgoneta de tránsito detenerse junto a esta niña. Creo que esta furgoneta era blanca, aunque algunas fuentes dicen que era una furgoneta de tránsito azul. No es que sea demasiado relevante para el caso, pero creo que era una furgoneta blanca. Pero de todos modos, el hombre que conducía esta furgoneta se detuvo junto a esta niña, salió de su vehículo y mientras esta niña pasaba junto a la furgoneta, David vio cómo sus pies se levantaban del suelo. El hombre que conducía esta furgoneta la había levantado, agarró a esta niña, la metió en la parte trasera de su vehículo y comenzó a alejarse y como puedes imaginar, David estaba impactado después de haber presenciado lo que parecía ser el secuestro de una niña, así que rápidamente anotó la matrícula de esta furgoneta y llamó a la policía de inmediato para informar lo que acababa de ver. La policía llegó al lugar de los hechos inmediatamente y David comenzó a contarles lo que acababa de ver y mientras lo hace, la misma furgoneta pasa por la zona, pasa por David y los oficiales de nuevo y David la ve y la señala y dice que esa es la furgoneta que acaba de ver. Así que la policía persigue y detiene esta furgoneta y cuando abren la parte trasera de ella encuentran a esta niña de 6 años, afortunadamente aún viva. Sin embargo, ella había sido atada, creo que había sido amordazada, y el hombre que conducía esta furgoneta había atado una bolsa de plástico alrededor de su cabeza. Tuvo mucha suerte de que la salvaran cuando lo hicieron porque un par de minutos más y probablemente se habría asfixiado hasta morir. Entonces uno de los policías quita esta bolsa de plástico de la cabeza de esta pequeña niña y es entonces cuando se da cuenta de que es su propia hija. Esta pequeña niña que había sido secuestrada era una de las hijas del policía. No puedo ni imaginar lo que este policía debe haber sentido porque obviamente en este punto todo lo que sabían era que una pequeña niña había sido secuestrada. No sabían quién y no sabían la edad de esta pequeña niña. Así que este policía debe haber estado tan impactado de que era su niña en la parte trasera de esta camioneta, pero también tan aliviado de que había llegado a tiempo para ella. De todos modos, el hombre que conducía esta camioneta de tránsito fue obviamente arrestado por el secuestro de esta pequeña niña. Su nombre era Robert Black y era un conductor de reparto de 43 años. Fue acusado de secuestro y agresión sexual a esa niña de 6 años porque fue examinada por un médico después del secuestro y concluyeron que había sido gravemente agredida sexualmente en esa camioneta por Robert. Y así, en agosto de ese mismo año, se declaró culpable de los cargos y su sentencia fue cadena perpetua. Así que Robert Black fue enviado a prisión, pero la policía simplemente tenía una extraña sensación sobre este hombre porque se dieron cuenta de que la forma en que Black secuestró a esta niña fue muy rápida y muy organizada.
Si ese hombre, David Hawkes, no hubiera estado en su jardín delantero en ese momento, es probable que Robert Black se hubiera salido con la suya con este secuestro y hubiera hecho Dios sabe qué a esta pobre niña. La ejecución de este crimen parecía tan cuidadosamente planeada. Tenía equipo en la parte trasera de su furgoneta para atar a la niña y amordazarla. Actuó muy rápidamente cuando agarró a esta joven chica. Parecía como si lo hubiera pensado todo, casi como si tuviera experiencia. Quizás lo había hecho antes. Claramente tenía un interés pedófilo en los niños pequeños. Pero para cuando fue arrestado en 1990, este hombre tenía 43 años. Podrías pensar que este no habría sido su primer intento de secuestrar y agredir sexualmente a un niño. Y como dije, debido a la forma en que se cometió este delito, la policía simplemente pensó que seguramente no había forma de que este fuera el primer intento de Robert. Había secuestrado y posiblemente matado antes de este incidente. Así que creo que la policía simplemente preguntó directamente a Robert en la cárcel: mira, ¿tuviste alguna participación en otros casos de desaparición o asesinato de niños en años anteriores? Pero se negó a hablar, no diría nada. Pero la policía no iba a rendirse simplemente. Se pusieron en contacto con un perfilador criminal llamado Paul Britton y básicamente querían que Paul diera su opinión experta sobre si pensaba que Robert Black podría haber estado involucrado o ser responsable de otros delitos previos contra niños. ¿Eso tiene sentido? Y Paul aceptó ayudar y dar su opinión, así que un par de detectives de Escocia viajaron a la oficina de Paul y con ellos llevaron materiales y fotos de los objetos que Robert Black tenía en la parte trasera de su furgoneta. Por ejemplo, tenía una cuerda allí, tenía yesos, tenía cosas para amordazar a la gente. Había un colchón en la parte trasera de su furgoneta. Una fuente que leí decía que también tenía algunas ropas de niños allí. Creo que también había un par de juguetes sexuales allí. Fue un descubrimiento realmente preocupante para la policía, por lo que querían que Paul, el perfilador criminal, diera su opinión sobre estos artículos y por qué Black podría haberlos tenido en la parte trasera de su furgoneta. Así que Paul revisó todos estos artículos y concluyó que en conjunto parecía que Robert había recogido estos artículos para sus kits de secuestro y violación, según sus palabras. Parecía que Robert había reunido estos artículos para un propósito específico, para ayudarlo en las agresiones sexuales y posibles asesinatos de niños pequeños. Y creo que lo mencioné antes, pero Robert Black era un repartidor. Ese era su trabajo y por lo tanto a menudo hacía largos viajes en su furgoneta y viajaba a varios lugares diferentes en el Reino Unido y Europa. Entonces, en años anteriores, si hubiera agredido y matado a otros niños en diferentes lugares, habría sido fácil para él no ser rastreado porque estaba constantemente moviéndose de un lugar a otro. Debido a su trabajo, nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Así que la policía escocesa decidió lanzar una investigación y comenzaron a investigar varios casos de desapariciones no resueltas y casos de asesinatos no resueltos de niños pequeños de todo el Reino Unido y Europa para ver si podían vincular alguno de ellos a Robert Black, y lo hicieron. Pero a partir de aquí voy a discutir el caso en un orden cronológico de la línea de tiempo. Voy a guiarte a través de la infancia y la vida de Robert, y luego hablaremos sobre los crímenes y los asesinatos a los que la policía finalmente lo vinculó. Solo siento que tendrá más sentido de esa manera si discuto el caso en un orden cronológico a partir de este punto. Hábleme de su infancia. Robert Black nació el 21 de abril de 1947 en la ciudad de Grangemouth, en Escocia. El nombre de su madre era Jessie Hunter Black, y cuando Robert nació, Jessie estaba soltera. No estaba casada, así que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Robert nunca supo el nombre de su verdadero padre, y por supuesto, en la década de los 40 era muy mal visto tener un hijo fuera del matrimonio. No era socialmente aceptable y por lo tanto Jessie decidió dar a Robert en adopción. Más tarde se casó y ella y su esposo tuvieron 4 hijos juntos, pero a pesar de esto, Jessie nunca pareció querer tener nada que ver con su primer hijo Robert.
Fue rechazado por su propia madre, creo que porque era un hijo que había tenido fuera del matrimonio y por lo tanto no quería estar asociada con él. Solo quería olvidar que alguna vez lo tuvo. Como resultado, Robert fue puesto en adopción y fue acogido por una pareja de padres adoptivos llamados Jack y Margaret Tulip, y vivían en Kinlochleven, lamento si no lo estoy pronunciando correctamente, que es un pueblo en las tierras altas de Escocia. Ahora, los padres adoptivos de Robert, Jack y Margaret estaban en sus mediados de 50 cuando acogieron a Robert y, hasta donde sé, no tenían hijos propios y por lo tanto no tenían experiencia en cuidar niños. Así que fueron realmente estrictos con Robert, pero excesivamente estrictos, y se cree que fueron muy abusivos hacia Robert. A menudo se le veía con moretones cuando era niño. El padre adoptivo de Robert, Jack, en realidad falleció cuando Robert tenía solo 5 años, pero a pesar de esto, Margaret todavía trataba muy mal a Robert. Ella continuaba golpeando al joven y también sería por cosas realmente minúsculas. Como si Robert mojara la cama, algo que todo niño pequeño hace si mojara la cama sería golpeado por ello. Creció en un ambiente realmente horrible y violento, por lo que, como era de esperar, resultó igual. Se decía que había sido un niño muy agresivo, solía hacer muchos berrinches y se portaba mal constantemente en la escuela. Una fuente que leí en línea decía que Robert acosaba a niños que eran más jóvenes que él, pero él mismo era acosado por niños de su misma edad y mayores que él. Era acosado principalmente por los otros niños, por su propia higiene personal. Verás que Robert Black, a lo largo de su vida, nunca realmente se preocupó por lavarse o limpiarse, por lo que olía realmente mal gran parte del tiempo. Incluso su madre adoptiva Margaret, creo que intentaría hacer que se lavara. Insistió en que se mantuviera limpio, pero él realmente no le importaba. Le importaba muy poco su propia higiene personal, y por lo tanto a menudo iba a la escuela oliendo mal, y los otros niños se burlaban de él por eso, y le pusieron el apodo de Bobby, el apestoso. Algunas fuentes en línea dicen que cuando Robert tenía alrededor de 5 años estaba con una niña de la misma edad y decidieron mostrarse sus genitales. Compararon sus partes privadas y a partir de esta experiencia Robert pareció desarrollar una fascinación por las partes privadas femeninas y creía que debería haber nacido mujer porque estaba tan interesado en los genitales de las niñas pequeñas. Para cuando tenía solo 8 años, había desarrollado comportamientos sexuales, miraba debajo de las faldas de las niñas y se introducía diferentes objetos en el ano, algo que continuaría haciendo durante el resto de su vida. En el año 1958, la madre adoptiva de Robert, Margaret, también falleció y así ahora Robert, de 11 años, no tenía a nadie que lo cuidara. Eso fue hasta que otra familia de acogida en Kinlochleven aceptó recibirlo, pero no estuvo con esta nueva familia de acogida durante mucho tiempo porque poco después de su colocación, Robert llevó a una niña a un baño público y la acosó, y cuando su nueva madre de acogida se enteró de esto, le dijo a los trabajadores sociales y simplemente dijo que necesitaban encontrar otro lugar para que él viviera, no podía quedarse con ella. Y así Robert fue trasladado a un hogar para niños en Falkirk, en Escocia, y este hogar para niños tenía una mezcla de niñas y niños jóvenes que se alojaban allí. Durante su tiempo en este hogar para niños, a menudo mostraba sus partes privadas a las niñas allí. Aparentemente, en una ocasión, quitó a la fuerza la ropa interior de una niña y, junto con un par de los otros niños en este hogar para niños, intentó violar a una niña que tenía solo 12 años. Después de este incidente, Robert fue trasladado nuevamente, esta vez a un hogar residencial solo para niños en Musselburgh, y tenía solo 12 años en ese momento. Ahora, uno de los otros niños en este hogar residencial era un par de años mayor que Robert y estaba siendo abusado sexualmente por uno de los miembros del personal masculino. Este chico estaba a punto de cumplir 16 años y eso significaba que debía abandonar el hogar residencial y encontrar un lugar propio para vivir.
Y así, este miembro del personal masculino que estaba abusando sexualmente de este chico de 16 años era como, bueno, no puedes simplemente irte sin encontrarme a alguien más, necesitas encontrarme a otro chico en este hogar al que pueda abusar sexualmente. El joven de 16 años sugirió que el miembro del personal comenzara a abusar sexualmente de Robert, y eso es lo que hizo. Así que Robert estaba siendo abusado y agredido sexualmente por un adulto, y al mismo tiempo él estaba abusando y agrediendo sexualmente y acosando a niños menores que él. Así que siento que en su mente, en este punto él tenía 12 años, siento que en su mente, porque esto le estaba sucediendo, él pudo haber pensado que era un comportamiento completamente normal. Robert Black fue abusado por este miembro del personal durante un par de años, hasta que tenía 15 años, cuando dejó este hogar residencial y se mudó a otro hogar en Greenock. Alquiló una habitación allí y comenzó a trabajar para un carnicero como repartidor, así que creo que entregaba carne en las casas de las personas. Robert afirmó más tarde que durante su tiempo como repartidor de un carnicero, manoseó entre 30 a 40 niñas jóvenes. Así que, si dejaba las entregas en una casa y una niña joven respondía a la puerta y parecía estar sola en casa, él la asaltaba. Sin embargo, parece que ninguno de estos casos se ha denunciado nunca. Así que no sabemos con certeza que esto sucedió porque ninguna de las chicas parece haber acudido a la policía, aunque es probable que sí sucediera. Pero un incidente que se confirma como verdadero ocurrió una noche en el verano de 1963 cuando Black tenía 16 años. Estaba merodeando solo en un parque local cuando vio a una niña de 7 años y ella también estaba sola. Creo que ella jugaba en los columpios. Comenzó a hablar con esta pequeña niña y finalmente la convenció de ir con él a un antiguo refugio antiaéreo, diciéndole que había una caja de gatitos allí. Así que obviamente accedió a ir con él porque estaba ansiosa por ver estos gatitos, y una vez que estuvieron en el refugio, él estranguló a esta pequeña niña hasta que cayó inconsciente. Una vez que ella quedó inconsciente, Robert entonces se masturbó sobre su cuerpo y luego simplemente se fue. La dejó sola en el refugio, probablemente pensando que la había matado. Afortunadamente, esta pequeña niña no murió. Más tarde la encontraron cerca del refugio, simplemente deambulando. Estaba tan mareada que estaba llorando, y Robert fue encontrado y arrestado al día siguiente por este ataque, y creo que esta fue la primera vez que fue arrestado. Ahora, no fue acusado de intento de asesinato ni nada por el estilo. En realidad fue acusado de, cito, comportamiento lascivo y libidinoso, y creo que la palabra libidinoso significa tener un exceso de deseo sexual. Pero de todos modos, esto es de lo que fue acusado, y antes de ir a la corte, Robert fue examinado por un psiquiatra, y llegaron a la conclusión de que este ataque a esta niña fue solo un incidente aislado. No creían que volvería a suceder, no pensaban que Robert volvería a delinquir, y por lo tanto no creo que Robert haya sido realmente castigado de ninguna manera por este ataque. Creo que literalmente solo se le dio una advertencia y se le dijo que no lo hiciera de nuevo, lo cual es una locura. Así que en este punto imagino que Robert estaba pensando, bueno, acabo de salir impune de eso, así que si quiero puedo hacerlo de nuevo y salir impune de nuevo. Después de esto, Black se mudó de nuevo a Grangemouth y vivía en una casa con una pareja de ancianos y comenzó a trabajar para una empresa de suministros de construcción. Las fuentes dicen que tenía una novia en ese momento. Era una chica llamada Pamela y los dos se conocieron en un club juvenil local. Y creo que Pamela fue la primera y única novia de Robert. No creo que él haya tenido otra novia después de Pamela, pero los dos salieron durante varios meses y Robert realmente le pidió que se casara con él en un momento, pero ella se negó y en cambio terminó con él. Y una de las razones que ella dio para terminar con él fue que él tenía algunas demandas sexuales extrañas. No sé cuáles eran, pero claramente no se sentía cómoda con ellas, así que decidió que ella no quería estar con él. Alrededor de la misma época, en 1966, la pareja de ancianos con la que Robert se había alojado descubrió que en realidad había estado abusando de su nieta cada vez que ella los visitaba y ella tenía solo 9 años.
Los abuelos de la niña pensaron en ir a la policía y denunciar a Robert, sin embargo, decidieron no hacerlo al final porque pensaron que sería demasiado traumático para su nieta tener que pasar por eso y dar una declaración y posiblemente ir a juicio, así que, por el contrario, solo le informaron a Robert que debía mudarse. Así que lo hizo, se mudó. También fue despedido de su trabajo en la tienda de suministros para constructores. No sé por qué razón, pero de todos modos se mudó de nuevo a Kinloch-Levin, que si recuerdas era el pueblo donde creció. Así que ahora un Robert Black de 19 años vivía en otra casa con una pareja casada y su hija de 6 años, y ocasionalmente, cuando la pareja salía, Robert cuidaba a esta pequeña niña. Y como puedes imaginar, le encantaba esto porque significaba que tenía muchas oportunidades para violar y agredir a esta joven niña mientras sus padres no estaban. Pronto los padres descubrieron lo que Robert estaba haciendo y de inmediato contactaron a las autoridades y él fue arrestado. Robert fue acusado de 3 cargos de asalto indecente contra un niño, a lo que se declaró culpable y fue condenado en marzo de 1967 a 1 año de entrenamiento de parada de balón. Así que básicamente fue enviado a un centro de detención juvenil para jóvenes delincuentes que habían cometido delitos muy graves. Una vez que terminó su condena en la parada de balón, Robert decidió trasladarse a Londres, en Inglaterra, y esto fue en septiembre de 1968. Alquiló una habitación encima de un pub en Stamford Hill y prácticamente pasó de trabajo en trabajo para ganar su dinero. En un momento fue salvavidas en una piscina y le encantaba este trabajo porque significaba que podía observar y mirar a las jóvenes en sus trajes de baño y realmente tomaba fotos secretas de estas niñas y simplemente guardaba estas fotos para él, para mirarlas cuando quisiera. Es repugnante y me causa malestar. Pero pronto fue despedido de este trabajo de todos modos porque lo atraparon manoseando a una niña pequeña. Con el tiempo, mientras Robert vivía en Londres, acumuló mucha pornografía infantil. Como dije, él mismo tomaba muchas fotos de niños en varios lugares diferentes, pero también comenzó a recolectar gradualmente videos de niños siendo abusados sexualmente. Y gran parte de este material de pornografía infantil que había reunido a lo largo de los años, según informes, lo había comprado a un hombre que conoció en una librería en King's Cross, en Londres. Obviamente, esto fue antes de la era del acceso a Internet. Los pedófilos no podían acceder a este material en línea, por lo que Robert lo encontró en otro lugar. Había un lugar donde descubrí por primera vez la pornografía infantil. Una tienda en King's Cross, Londres. No tenía nombre, era solo como un frente de tienda y entrabas y había como libros viejos alineados que querías conseguir algo más. Entraste en la parte de atrás. ¿Eso era todo pornografía infantil? No, yo hice la pornografía infantil. Dije... ¿tenían alguna como revistas de sexo adolescente? Desconozco si el hombre de la librería fue rastreado y arrestado, ya que no pude hallar su nombre en ningún lado. Pero solo como una nota al margen, parte de este material que Robert había recopilado a lo largo de los años no era necesariamente pornografía infantil. Por supuesto, mucho de ello lo era. Pero parte de este material eran solo fotos de niños al azar sonriendo que Robert había recortado de revistas. Le gustaba recortar fotos de niños de revistas y periódicos normales y agregaría estas fotos a su colección. Era realmente extraño. Años y años después, cuando Robert fue arrestado y enviado a prisión de por vida por el secuestro y asalto sexual de esa niña en Stowe, en Escocia, la policía registró su casa y encontraron todo el material de pornografía infantil que había recolectado a lo largo de los años. Pero también encontraron fotos que Robert había tomado solo de sí mismo. Creo que se había tomado fotos insertando diferentes objetos en su ano. Algunos de estos objetos incluían un receptor de teléfono y una botella de vino. Creo que también encontraron mucha ropa de niños y trajes de baño de niños, y Robert solía usar estos. Y se vestía con estos él mismo. Era un hombre adulto completamente crecido y a veces se vestía con ropa de niñas pequeñas y supongo que obtenía algún tipo de placer sexual al hacer eso.
Robert vivió en Londres durante unos 10 años y nunca realmente hizo amigos, y por supuesto tampoco tenía familia, así que estaba muy solo todo el tiempo. Solía salir a tomar algo bastante regularmente en pubs, pero solo se sentaba solo, realmente no hablaba con nadie. Era un introvertido y realmente un solitario, que es parte de la razón por la que creo que se salió con la suya durante tanto tiempo, porque nadie realmente lo conocía, nadie realmente conocía a este hombre, nadie conocía su personalidad. No sabían las cosas repugnantes que le gustaban, por lo que realmente fue fácil para él ocultarlo. Así que en este punto Robert Black tenía recopilado mucho contenido relacionado con sus deseos sexuales hacia los niños, y durante un tiempo eso fue suficiente para satisfacer sus impulsos, pero pronto se cansó de mirar su material de pornografía infantil. Estaba aburrido de solo imaginar. Quería convertir sus fantasías en realidad. Quería agredir sexualmente y asesinar a niños. Comenzó solo observando a los niños. Así que creo que él solía conducir a parques locales y simplemente observar a las niñas jugando. Comenzó a acosar a niñas jóvenes. Él las observaría, las acosaría y las seguiría sin que ellas lo supieran, obviamente, pero por supuesto, después de un tiempo, eso tampoco fue suficiente para él. En el año 1976, así que Robert tendría alrededor de 30 años en ese momento, consiguió un trabajo como conductor de furgoneta y tendría que entregar carteles por todo el Reino Unido y Europa, por lo que estaba constantemente yendo de un lugar a otro, y mencioné esto antes, pero este era literalmente el trabajo perfecto para Robert Black, porque le dio la oportunidad perfecta para comenzar a agredir y matar a niños, porque nunca estaba en el mismo lugar por mucho tiempo, y eso significaba que era difícil de rastrear. Y la compañía para la que trabajaba Black, la empresa de entrega de carteles, realmente lo apreciaba. Estaban tan agradecidos de que estuviera dispuesto a hacer todos estos largos viajes, porque muchos de los otros conductores no estaban tan dispuestos porque estaban casados y tenían hijos y no querían estar lejos de sus familias tanto tiempo, mientras que Robert realmente no tenía eso y por supuesto tenía un motivo ulterior. Este era el momento perfecto para que él comenzara a agredir sexualmente y asesinar a niños pequeños sin ser atrapado. Así que ahora voy a hablar sobre los asesinatos de Robert. Voy a repasarlos en orden cronológico. Así que hablaremos primero sobre la primera víctima confirmada conocida de Robert, aunque solo ten en cuenta que este no es el orden en que la policía lo resolvió. Así que la primera víctima de Robert, el primer asesinato que él cometió, fue el último al que la policía lo vinculó y el último por el que fue condenado. Y hablaremos más sobre eso, obviamente, más tarde, pero solo ten en cuenta que este no es el orden en que la policía lo resolvió, este es el orden en que ocurrieron sus asesinatos. Espero que eso tenga sentido. La primera víctima conocida de Robert Black fue Jennifer Cardy. Era una niña de 9 años de Ballanderry, que es un pueblo en Irlanda del Norte. Y en agosto de 1981 Black fue enviado a hacer un trabajo de entrega a esta parte de Irlanda del Norte. Era el 12 de agosto, por lo tanto eran las vacaciones de verano, y ese día Jennifer iba a ir en bicicleta a la casa de una de sus amigas. Jennifer había recibido recientemente una bicicleta completamente nueva. Creo que podría haber sido un regalo de cumpleaños, porque había sido su 9º cumpleaños literalmente unas 2 semanas antes de que desapareciera. Y esa tarde, alrededor de la 1:40 p.m., Jennifer agarró su bicicleta y salió de su casa para ir a encontrarse con su amiga. Se despidió de su madre Pat y esa sería la última vez que la vería. La casa de la amiga de Jennifer estaba a solo 1 milla de distancia, creo, de su casa, sin embargo nunca llegó a su destino. Se cree que en algún momento durante el viaje de Jennifer decidió detenerse al costado de una carretera para ponerse su cardigan, y Robert Black, quien probablemente la había estado observando y siguiéndola en su furgoneta, vio su oportunidad para atacar. Salió de su furgoneta. Es posible que él y Jennifer tuvieran una conversación durante un par de minutos y luego la agarró, la metió en la parte trasera de su vehículo y se fue. Mientras tanto, obviamente Jennifer nunca llegó a la casa de su amiga y tampoco volvió a su casa. Alrededor de las 4:20 p.m., la madre de Jennifer, Pat, en realidad pensó que escuchó el sonido de la cadena de la bicicleta de Jennifer, por lo que pensó que ella había llegado a casa.
Pensó que su hija estaba en casa, pero no era Jennifer. Pat miró afuera y ella no estaba allí, y en realidad no sé qué era ese sonido. No sé si Pat simplemente pensó que escuchó el sonido de la bicicleta, o tal vez fue una bicicleta lo que escuchó, pero no era de Jennifer. Era otra persona pasando. De todos modos, no era la bicicleta de Jennifer, y en este punto Pat comenzaba a preocuparse realmente porque su hija normalmente siempre estaba en casa a esta hora. Pronto el papá de Jennifer, Andy, regresó a casa del trabajo y Pat le dijo que estaba preocupada porque Jennifer aún no había llegado a casa, pero Andy no estaba demasiado preocupado en este punto. Probablemente asumió que Jennifer seguía jugando con amigos y había perdido la noción del tiempo, por lo que aún no llegaba a casa. Vi un documental sobre este caso y los padres de Jennifer, Andy y Pat estaban en él y simplemente dijeron que en aquellos tiempos nunca habían escuchado la palabra pedófilo antes, no tenían idea de que eso existiera. Obviamente, hoy en día los padres están muy conscientes de los peligros y conscientes de los pedófilos y les inculcan a sus hijos que nunca deben irse con extraños, pero en ese tiempo no era una preocupación real para la gente. Especialmente en el pequeño pueblo rural donde vivía Jennifer, los niños a menudo simplemente salían a jugar por su cuenta y sus padres no tenían ninguna preocupación. Pero aún así, la madre de Jennifer, Pat, estaba preocupada porque se estaba haciendo cada vez más tarde y Jennifer aún no había regresado a casa. Así que subió a su coche y comenzó a conducir por la zona local en busca de su hija. Creo que la familia también llamó por teléfono o fue a la casa del amigo de Jennifer, el amigo con el que se suponía que se iba a encontrar esa tarde, y dijeron que no habían visto a Jennifer en todo el día, nunca llegó a la casa. Entonces, ¿dónde estaba? Su familia continuó buscando a Jennifer y preguntaron a muchas personas locales si la habían visto y algunos de ellos dijeron que habían visto a Jennifer pasar por delante de ellos ese día, pero aparte de eso no había nada, ninguna señal de ella, ningún rastro de ella. Finalmente llegó alrededor de las 9 de la noche y Jennifer aún no había llegado a casa, por lo que la familia Cardi decidió contactar a la policía y respondieron muy rápidamente y se lanzó una gran investigación para intentar encontrar a Jennifer. Más de 200 voluntarios de la comunidad local se unieron para ayudar a la policía y al ejército a buscar a esta pequeña niña. Un par de horas después de que se llamó a la policía, 2 hombres locales encontraron la bicicleta de Jennifer. Estaba a aproximadamente 1 milla de su casa y estaba tirada en el suelo y cubierta de ramas y hojas. Parecía que alguien la había arrojado sobre un seto. Sin embargo, la pata de cabra de la bicicleta de Jennifer estaba bajada, lo que sugería a la policía que antes de desaparecer, ella pudo haberse detenido para hablar con alguien, un extraño. Y como sabemos, se había detenido para hablar con un extraño. Ese extraño era Robert Black. La búsqueda de Jennifer continuó durante los siguientes días, pero a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a perder la esperanza de que se la encontrara con vida. Y luego, solo 6 días después de que fue vista por última vez, el 18 de agosto de 1981, se encontró el cuerpo sin vida de Jennifer Cardi, de 9 años. Fue descubierta por 2 cazadores de patos a unos 10 millas de donde había desaparecido. Robert había agredido sexualmente y luego estrangulado a Jennifer antes de poner su cuerpo en la presa de McKee en Hillsborough. Algunas fuentes en línea dicen que su autopsia concluyó que murió por ahogamiento, por lo que es probable que Robert la estrangulara hasta que estuviera inconsciente o cerca de la muerte, pero aún estaba viva cuando puso su cuerpo en el agua de la presa y luego murió por ahogamiento. La ubicación donde se descubrió el cuerpo de Jennifer estaba, creo, cerca de una carretera de doble carril en Hillsborough, y así, cuando la policía estaba investigando el asesinato de Jennifer, teorizaron que tal vez su asesino era un conductor de entregas de larga distancia que simplemente estaba de paso por Irlanda del Norte. Y estaban en lo correcto, Robert Black era un conductor de entregas que simplemente estaba de paso por Irlanda del Norte en ese momento. Sin embargo, no se le relacionaría con el asesinato de Jennifer hasta 30 años después. La familia de Jennifer tuvo que esperar más de 3 décadas para obtener respuestas porque su caso simplemente se enfrió por completo. Y hablaremos más sobre cómo y cuándo la policía finalmente relacionó a Black con la muerte de Jennifer más adelante en el video. Entonces, después de esto, después de que Black mató a Jennifer Cardi, no hay duda de que él se habría sentido genial.
Se dio cuenta de que podía salir impune de un asesinato y por lo tanto decidió matar de nuevo. Su segundo asesinato fue justo menos de un año después del primero. Estaba en un trabajo de entrega en Northumberland, que es un condado en el noreste de Inglaterra. Estaba conduciendo por el pueblo de Coldstream el 30 de julio de 1982 y estaba buscando a su próxima víctima. En la parte trasera de su furgoneta tenía listo su kit de secuestro que, como mencioné antes, consistía en cuerda, mordazas, yesos, cosas así. Mientras tanto, una niña de 11 años llamada Susan Maxwell había estado jugando al tenis con su amiga esa tarde. Susan vivía con su madre, su padrastro y sus hermanos, y su casa estaba aproximadamente a 2 millas de las canchas de tenis, y le dijo a sus padres que una vez que terminara de jugar al tenis con su amiga, volvería a su casa sola. Así que comenzó a caminar a casa después de su partido de tenis esa tarde, y fue vista por un par de personas alrededor de las 4:30 de la tarde cruzando un puente sobre el río Tweed. Sin embargo, después de estos avistamientos, nunca más se la volvió a ver con vida. En algún momento, Robert Black vio a Susan caminando y decidió llevársela. Detuvo su furgoneta junto a ella, la agarró, la metió en la parte trasera de su vehículo y luego se alejó conduciendo. Pero alrededor del mismo tiempo, la madre de Susan decidió subirse a su coche y conducir hasta el campo de tenis. Creo que decidió que en realidad no se sentía cómoda dejando que Susan caminara a casa sola y por eso iba a recogerla, aunque cuando llegó no había rastro de su hija. De hecho, no había rastro de ella en ninguna parte de la zona local y por lo tanto decidió contactar a la policía y reportar a Susan como desaparecida. Se envió un escuadrón de crimen para buscar en la zona del puente del río Tweed porque inicialmente la policía estaba preocupada de que tal vez Susan se había caído accidentalmente al agua y se había ahogado. Al igual que con la búsqueda de la primera víctima de Black, Jennifer Cardy, la búsqueda de Susan Maxwell fue masiva. Se asignaron 300 oficiales de policía al caso, utilizaron perros de búsqueda, hicieron consultas de puerta en puerta, pero tristemente no había rastro de esta pequeña niña. Creo que un par de testigos se presentaron y declararon que habían visto una camioneta blanca en el área alrededor del mismo tiempo que Susan desapareció. Sin embargo, estos testigos no conocían el modelo de la camioneta ni conocían la placa. Y luego, justo menos de 2 semanas después de que Susan desapareció, el 12 de agosto, el cuerpo de una niña fue encontrado por un conductor de camión en un área de descanso en el pueblo de Loxley, en West Midlands, a más de 200 millas de distancia de donde desapareció Susan Maxwell. El cuerpo estaba cubierto de maleza y estaba bastante mal descompuesto. Cuando fue descubierto era irreconocible y debido al nivel de descomposición, el forense no pudo determinar una causa de muerte. Sin embargo, dado dónde se encontró su cuerpo y cómo se encontró, solo estaba parcialmente vestida y algunas fuentes dicen que su ropa interior había sido removida y como doblada y metida debajo de su cabeza, lo que sugiere que fue agredida sexualmente. También había sido atada y le habían amordazado la boca. Estaba claro que hubo juego sucio en su muerte. Finalmente, el cuerpo fue identificado a través de registros dentales como el de la desaparecida Susan Maxwell, de 11 años, aunque como dije antes, su cuerpo fue encontrado a más de 200 millas de distancia de su ciudad natal, donde fue vista por última vez. Así que su asesino literalmente había viajado tan lejos con su cuerpo y luego lo abandonó. La fuerza policial que estaba investigando el asesinato de Susan creía al inicio de la investigación que su asesino probablemente era de la misma zona, de donde era Susan, y por lo tanto estaban realmente investigando a los delincuentes en esa área, conocidos delincuentes sexuales, conocidos pedófilos. Sin embargo, como sabemos, ese no fue el caso. Robert Black no era del área de Susan, solo estaba de paso por ella. Para trabajar, por eso fue tan fácil para él salir impune de estos crímenes, porque nunca estuvo en el mismo lugar por mucho tiempo. Nunca estuvo en el radar de la policía. También era muy cuidadoso. Se aseguraba de mirar alrededor del área antes de secuestrar a sus víctimas para verificar que nadie viera lo que estaba a punto de hacer.
Sabía que si alguien presenciaba el secuestro y veía su rostro y su furgoneta, podría ser identificado y rastreado bastante rápido, por lo que siempre se aseguraba de que no hubiera nadie alrededor cuando cometía estos crímenes. Robert secuestró a su tercera víctima el 8 de julio de 1983 en Portobello, que es un suburbio costero de Edimburgo, en Escocia. Esta vez su víctima fue Caroline Hogg. Ella tenía solo 5 años y era su víctima conocida más joven. Caroline había pasado ese día en su casa con su familia. Sin embargo, temprano esa noche, preguntó a sus padres si podía ir a jugar al parque, que creo que estaba bastante cerca de su casa, y como era una tarde de verano y aún estaba claro afuera, dijeron que sí. Así que ella salió de su casa sola y al mismo tiempo Robert Black estaba en la zona porque estaba en un trabajo de entrega allí y en algún momento se encontró con la pequeña Caroline y decidió secuestrarla. Un poco después, el hermano de Caroline salió de su casa y fue a buscar a su hermana, pero cuando llegó al parque vio que ella no estaba allí, no se la veía por ningún lado. Volvió directamente a casa y le dijo a sus padres que no podía encontrar a su hermana, y a las 8 de la tarde de ese día llamaron a la policía y reportaron a Caroline como desaparecida. Así que la policía comenzó su investigación y en realidad bastantes personas se presentaron para decir que creían haber visto a Caroline esa tarde en el paseo marítimo de Portobello. Ahora, esta próxima parte solo la leí en una o dos fuentes, así que no estoy totalmente segura de si esto sucedió, pero básicamente estas fuentes decían que un par de testigos se presentaron a la policía para decir que la noche en que Caroline desapareció, vieron a un hombre mayor, sucio y desaliñado con gafas, observándola mientras ella jugaba en el parque. Aparentemente, uno de estos testigos era una niña de 14 años y dijo que vio a Caroline en un banco y que este hombre mayor y sucio se sentó junto a ella y comenzó a hablarle. Este hombre obviamente le hizo alguna pregunta a Caroline porque la niña de 14 años escuchó a Caroline responder sí, por favor. Caroline y este hombre luego caminaron hacia el recinto ferial cercano y estaban tomados de la mano, y esta testigo de 14 años no le dio mucha importancia en ese momento. Creo que simplemente pensó que Caroline y este hombre eran padre e hija. En este recinto ferial, el hombre aparentemente pagó para que Caroline se subiera a un carrusel y luego ambos abandonaron la feria juntos, y un testigo dijo que cuando Caroline se fue con este hombre parecía asustada, parecía aterrada. Pero como dije, no puedo estar segura de que esa parte sea cierta, la parte sobre el recinto ferial, porque solo lo leí en una o dos fuentes y no sé si son fuentes muy confiables. Una de las razones por las que tengo algunas dudas de que sea cierto es porque, como mencioné antes, Robert Black solía ser muy cuidadoso cuando secuestraba a sus víctimas. Normalmente se aseguraba de que no hubiera nadie alrededor cuando lo hacía. Por lo tanto, parece extraño que llevara a Caroline a un parque de atracciones donde había bastantes personas. Pero también la descripción que los testigos dieron de este hombre sucio, desaliñado, con gafas, se parecía mucho a Robert Black. Era su descripción. De hecho, leí en algún lugar que para cada una de las abducciones de Robert Black, él usaría un par de gafas diferentes, como gafas que eran completamente diferentes al par anterior. Probablemente las usaría como disfraz. En cualquier caso, la búsqueda de Caroline, de 5 años, fue masiva. La policía lanzó numerosos llamados, alrededor de 2,000 personas se presentaron y ofrecieron su ayuda. La búsqueda de Caroline Hogg fue una de las más grandes en la historia de Escocia. 10 días después de la desaparición de Caroline, todos recibieron la temida noticia. Su cuerpo había sido hallado. El 18 de julio de 1983, su cuerpo fue descubierto en un camino secundario cerca de la autopista 1001 en Twycross, en Leicestershire, a más de 300 millas de distancia de donde desapareció en Portobello. Creo que el cuerpo de Caroline fue encontrado completamente desnudo, lo que sugiere que había sido agredida sexualmente. Sin embargo, una vez más, debido al nivel de descomposición, no se pudo determinar la causa de la muerte. Entonces, después del asesinato de Caroline, la policía que investigaba su caso y la policía que investigaba el asesinato de Susan Maxwell, que ocurrió justo menos de un año antes, plantearon la posibilidad de que tal vez estos dos casos estuvieran vinculados. Quizás la persona que mató a Caroline fue la misma que mató a Susan Maxwell.
porque había bastantes similitudes entre sus casos. Ambas chicas habían sido secuestradas en circunstancias similares. Parecía como si ambas hubieran sido agredidas sexualmente. Ambos cuerpos fueron abandonados lejos de donde fueron tomados. Las dos fueron abandonadas en un camino secundario. La policía estaba convencida de que los asesinatos fueron cometidos por la misma persona. Debieron haber estado conectados. En este punto, la policía no los había conectado con la primera víctima de Robert Black, Jennifer Cardy. Como mencioné anteriormente, ella no fue vinculada con los otros asesinatos de Robert Black y Robert Black durante 30 años, pero creían firmemente que Susan y Caroline fueron asesinadas por el mismo individuo y por lo tanto se formó una investigación conjunta de asesinato y 4 fuerzas policiales se unieron para intentar identificar a este asesino de niños. Concluyeron que el asesino probablemente era un repartidor o tenía algún tipo de trabajo que significaba que tenía que cambiar de ubicación con frecuencia, y también teorizaron que era un asesino muy oportunista. Así que no necesariamente planeaba sus asesinatos, como que no se despertaba por la mañana y pensaba bien, hoy voy a matar a otra niña pequeña. Era más como si se encontrara con una niña pequeña que estaba sola. Casi no había nadie alrededor. Él vería su oportunidad para atacar, si eso tiene sentido. La policía interrogó a innumerables repartidores y les preguntó dónde estaban en los días de los secuestros. Sin embargo, nunca pudieron vincular a ninguno de estos repartidores con los casos y creo que nunca se interrogó a Robert Black. La policía una vez más nunca estuvo cerca de atraparlo, y para este punto ya había cometido 3 asesinatos sin ser atrapado. Su cuarto y último asesinato tuvo lugar menos de 3 años después, el 26 de marzo de 1986, cuando Robert Black estaba en un trabajo de reparto en Leeds, en Yorkshire. Sarah Jane Harper, de 10 años, vivía en Morley, que es una ciudad en Leeds, y vivía con su madre, cuyo nombre era Jackie, y su hermana menor, Claire. Jackie y Sarah habían estado viendo Coronation Street esa noche, que es una telenovela que tenemos aquí en el Reino Unido. Después de que terminó el programa, Jackie le preguntó a su hija si podría pasar por la tienda local para buscar algo de pan, y entonces Sarah dijo que sí, está bien, y salió de su casa alrededor de las 8 de la noche. Según todos los informes, Sarah llegó a la tienda local y compró algo de pan y 2 paquetes de papas fritas. Sin embargo, en algún punto en su camino a casa, fue vista por Robert Black, quien la agarró, la metió en la parte trasera de su furgoneta y una vez más se fue conduciendo y Sarah nunca fue vista viva de nuevo. Cuando no regresó a casa, su madre Jackie y su hermana pequeña salieron y comenzaron a buscarla, pero no pudieron encontrarla en ningún lugar, por lo que Jackie decidió contactar a la policía de West Yorkshire e informar que su hija estaba desaparecida. Una vez más, como con las otras niñas, la búsqueda de la menor de 10 años comenzó de inmediato. Más de 100 oficiales de policía fueron asignados al caso, hicieron puerta a puerta investigaciones, tomaron más de 1.400 declaraciones de testigos y recibieron información de que alrededor del mismo tiempo que Sarah desapareció, se vio una camioneta blanca en la zona. Aproximadamente una semana después de que Sarah desapareciera, su madre Jackie dio una conferencia de prensa instando a cualquier persona con cualquier información sobre el paradero de su hija a presentarse. Y luego, alrededor de 3 semanas después de la última vez que se vio a Sarah, el 19 de abril de 1986, un hombre que paseaba a su perro descubrió el cuerpo de Sarah en el río Trent, cerca de Nottingham, que estaba a poco más de 17 millas de su casa en Leeds. Sarah había sido agredida sexualmente y, según fuentes en línea, su muerte fue violenta. Tenía lesiones en la cabeza, el cuello y la cara, y luego su cuerpo fue arrojado al río. Su causa de muerte fue en realidad por ahogamiento, por lo que aún estaba viva cuando su cuerpo fue arrojado al agua, pero es muy probable que estuviera inconsciente por sus lesiones antes de ahogarse. El patólogo también declaró que el asalto sexual a Sarah fue muy violento y que sus lesiones internas por esto fueron, citando, simplemente terribles. En este punto, la policía había conectado los asesinatos de Susan Maxwell y Caroline Hogg, la segunda y tercera víctima de Robert. Creían que fueron cometidos por la misma persona. Como dije antes, aún no habían conectado a la primera víctima de Black, Jennifer Cardy, con las demás, pero sí habían vinculado a estas dos, la segunda y la tercera. Y ahora tienen el asesinato de Sarah Harper, de 10 años.
Y de nuevo, su asesinato parecía tener muchas similitudes con los asesinatos de Susan Maxwell y Caroline Hogg. La policía notó que los 3 cuerpos fueron abandonados en la misma área geográfica aproximada en Midlands, a kilómetros y kilómetros de distancia de cada una de las ciudades natales de las niñas. Dado que los 3 cuerpos fueron hallados en diferentes zonas de Midlands, la policía sospechaba que estaban vinculados. Creían que la persona que mató a Sarah Harper también mató a Caroline y Susan. Así que ahora que el asesinato de Sarah Harper se había vinculado a la serie, un total de 6 fuerzas policiales estaban involucradas en una cacería humana para encontrar a este asesino de niños, y los investigadores elaboraron un perfil psicológico de su asesino. Así que voy a leerles este perfil ahora. Creían que el asesino que buscaban era un hombre blanco y probablemente tenía entre 30 y 40 años, aunque probablemente estaba más cerca de los 40. Dijeron que probablemente era un solitario, probablemente no socializaba mucho con la gente, probablemente era muy desaliñado y de aspecto sucio y no estaba muy educado. Creían que probablemente vivía solo en un alojamiento alquilado y que tenía interés en los niños y la pornografía infantil, ya que el motivo de sus asesinatos era claramente sexual. Así que ese era el perfil del asesino con el que llegaron. Siendo honesta, debes admitir que fue muy acertado. Eso era literalmente Robert Black, un hombre de aspecto sucio, un solitario, no socializaba mucho, vivía solo, tenía interés en la pornografía infantil. Eso era literalmente él. Y siento que Robert probablemente se dio cuenta en este punto que con cada asesinato el riesgo de que lo atraparan estaba aumentando. La policía estaba invirtiendo muchos recursos en la investigación. Realmente querían encontrar a este hombre. Ahora, Sarah Harper, de 10 años, fue su último asesinato, el último asesinato al que él fue vinculado. Sin embargo, él realmente intentó secuestrar y matar de nuevo después de ella. De hecho, intentó secuestrar a otra niña de Radford en Nottingham. Esta niña era Teresa Thornhill, de 15 años, y aunque era mayor que las víctimas habituales de Black, solo medía alrededor de 4 pies y 11 pulgadas, por lo que era bastante pequeña, y se cree que debido a su altura, Black probablemente pensó que ella era mucho más joven de lo que realmente era. De todos modos, era el 23 de abril de 1988 y esa noche Teresa estaba en el parque local con algunos de sus amigos y su novio. Finalmente, ella dejó la reunión en el parque y comenzó a caminar hacia su casa y estaba caminando con su novio cuyo nombre era Andrew, pero se separaron al final de Norton Street y desde allí Teresa caminaba sola. Poco después de que comenzó a caminar sola, Robert Black detuvo su furgoneta cerca de ella y salió. Se acercó a Teresa y le preguntó si sabía algo sobre motores de automóviles. Actuaba como si el motor de su furgoneta estuviera roto y le preguntaba si sabía cómo arreglarlo. Pero Teresa simplemente le dijo que no, lo siento, no sé nada sobre motores de automóviles. Y continuó caminando y caminaba mucho más rápido porque se sentía un poco nerviosa alrededor de este hombre. Pero cuando comenzó a caminar, Black de repente agarró a Teresa por detrás y puso su mano sobre su boca para evitar que gritara, y estaba tratando de meterla en la parte trasera de su vehículo, pero Teresa realmente se resistió. Estaba pateándolo e intentando liberarse de su agarre. Tengo una cita de Teresa aquí sobre el ataque y ella dijo: su hedor fétido era abrumador y apenas podía respirar. Me levantó del suelo y casi me había arrastrado a través de la puerta lateral de su furgoneta, pero comencé a defenderme. Logré gritar y morder su brazo, luego lo agarré por sus pantalones. Me soltó en el suelo. Algunas fuentes dicen que en este punto el novio de Teresa escuchó su grito y comenzó a correr hacia Robert, gritando: «¡Déjala ir!». Entonces Robert dejó ir a Teresa, gritándole insultos, antes de volver a subir a su furgoneta y alejarse conduciendo. Tan pronto como él huyó, Teresa fue directamente a casa y le contó a sus padres lo que había sucedido y ellos llamaron a la policía. La policía tomó una declaración de Teresa y ella describió cómo se veía su atacante, y esta descripción fue bastante precisa, para ser honesta. Lo describió como un hombre descuidado y con sobrepeso de entre 40 a 50 años. Así que en ese momento, después del ataque a Teresa, la policía no había conectado este intento de secuestro con los asesinatos de Robert Black.
Creo que porque Teresa tenía un perfil de víctima diferente, era mucho mayor que las víctimas anteriores. No fue hasta años después que se vinculó el ataque a Teresa con Robert Black. Teresa ha hecho un par de entrevistas a lo largo de los años y dice que su vida nunca fue la misma después del ataque. Después del ataque simplemente tenía miedo del mundo, estaba aterrada de salir de su propia casa. La transformó totalmente, siempre estaba alerta. Escapó de un asesino en serie. A pesar de que este intento de secuestro no tuvo éxito, esto no impidió que Black lo intentara de nuevo. Su próximo intento ocurrió el 14 de julio de 1990 en el pueblo de Stowe, en Escocia, y ese fue el que mencioné al inicio de este video. Si recuerdas, Black secuestró a una niña de 6 años y luego se alejó en su furgoneta. Sin embargo, no se dio cuenta de que un hombre llamado David Harks presenció todo desde su jardín. La pequeña niña fue encontrada viva en su furgoneta, aunque había sido agredida sexualmente, y Robert Black fue arrestado y se le dio una sentencia de por vida por esto. Ahora, una vez que Robert Black fue enviado a prisión por el intento de secuestro de esta niña de 6 años, decidió que quería apelar su sentencia y por lo tanto pidió a sus abogados que comenzaran con eso. Pero ellos simplemente dijeron: espera un minuto, queremos que primero te examine un psicólogo antes de siquiera considerarlo. Así que llamaron a un hombre llamado Ray Wire y él era un experto en hablar básicamente con pedófilos. Así que Ray examinó a Robert y su conclusión fue prácticamente que este hombre nunca debería ser libre. Dijo que Robert Black era extremadamente peligroso y que si alguna vez salía de prisión, casi con seguridad intentaría secuestrar a un niño de nuevo, por lo que se desestimó su apelación. Ahora, curiosamente, después de que Ray escribió este informe sobre Robert, el propio Robert se puso en contacto con Ray de nuevo y básicamente le dijo: por favor, ¿vendrías a hablar conmigo una segunda vez? Dijo: sé que soy un pedófilo y quiero entender por qué. Quiero saber por qué tengo estos impulsos. Creo que Robert simplemente quería intentar entender su propia mente y Ray aceptó ir a hablar con él de nuevo, aunque no pude encontrar mucha más información sobre esta segunda reunión. De todos modos, un par de semanas después del juicio de Robert por el secuestro y asalto sexual de esa niña de 6 años, Robert Black fue entrevistado por 2 detectives porque querían respuestas de él. En este punto, estaban seguros de que él estaba conectado con más secuestros y asesinatos de otras niñas y querían ver si confesaría alguno. Los detectives le dijeron a Robert que no serían críticos, pero que solo necesitaban la verdad de él. Creo que la entrevista duró varias horas y Robert fue sorprendentemente bastante abierto con los detectives acerca de su infancia, su educación y su atracción sexual hacia las niñas pequeñas. Sin embargo, cuando le preguntaron si tenía alguna participación en varios asesinatos sin resolver, específicamente los asesinatos de Susan Maxwell, Caroline Hogg y Sarah Harper, simplemente se negó a cooperar. Simplemente se quedó completamente callado. Se negó a responder cualquier pregunta relacionada con el asesinato, probablemente para no incriminarse a sí mismo. Pero los detectives aún estaban convencidos de que él era responsable de otras abducciones y asesinatos, por lo que necesitaban encontrar pruebas sólidas para vincularlo a ellos. De lo contrario, se iba a salir con la suya. Así que fueron a su casa en Londres, donde alquilaba una habitación y estuvieron buscando alrededor de su habitación durante un par de días. Descubrieron su colección de pornografía infantil y solo las fotos que él mismo había tomado de los niños. Como mencioné antes, tenía mucho material que había recopilado a lo largo de los años. Solo intentaban encontrar cualquier evidencia en su habitación que vinculara a Black con cualquier asesinato sin resolver. Por supuesto, la pornografía infantil es evidencia de que es un pedófilo, pero no es evidencia directa que lo conecte con ninguno de los asesinatos sin resolver en los que la policía sospechaba que estaba involucrado. Necesitaban encontrar algún tipo de evidencia que realmente lo vinculara con los asesinatos, porque sin eso no podían acusarlo y pronto encontraron algo. La policía finalmente encontró la evidencia que realmente uniría todo este caso. La próxima evidencia de la que voy a hablar prácticamente condenó a Robert Black.
fue la evidencia más sólida de la policía de que él era responsable de varios asesinatos de niños, y esta evidencia eran recibos de gasolina. Ok, así que como sabemos, el trabajo de Robert Black era un conductor de reparto. Entregaba principalmente carteles por todo el Reino Unido y Europa. Estaba constantemente moviéndose de un lugar a otro, y la compañía para la que trabajaba entregando estos carteles se llamaba la Compañía de Despacho y Almacenamiento de Carteles. Y cuando Black fue condenado y enviado a prisión por el secuestro de esa niña de 6 años, la policía se acercó a esta compañía y les preguntó si guardaban los recibos de gasolina que sus conductores de reparto obtenían cuando compraban gasolina en una estación de servicio, y sí lo hicieron. Esta compañía guardó todos los recibos de gasolina. De hecho, guardaron años y años y años de recibos de gasolina de sus conductores. Honestamente, había miles de estos recibos. Los guardaron en almacenamiento por si alguna vez los necesitaban. Entonces, básicamente, cómo funcionaría es que los conductores se detendrían a conseguir gasolina en sus rutas cuando la necesitaran, y cuando se detuvieran a conseguir gasolina, pagarían con sus tarjetas de crédito y luego se les daría un recibo. Los conductores entonces guardarían sus recibos y luego los entregarían a la empresa para reclamar su dinero por la gasolina, y eso es exactamente lo que Robert hizo. Obviamente, cada vez que se detenía a conseguir gasolina, guardaba el recibo y luego lo entregaba a la firma para que cubrieran los gastos. Así que la policía revisó todos estos recibos de la tarjeta de crédito de Robert, y en cada recibo estaba la fecha y la hora en que se compró la gasolina y también el nombre de la estación de gasolina de donde se compró. Así que al observar estos recibos, los detectives pudieron determinar exactamente dónde estaba Black el día que las niñas fueron secuestradas y asesinadas, y estos recibos mostraron que se había detenido a repostar en estaciones de gasolina que estaban muy cerca de donde cada niña fue secuestrada en los días que desaparecieron. Por ejemplo, el día que Sarah Harper fue secuestrada, Black debía entregar algunos carteles en Morley, donde vivía Sarah, y la empresa a la que los estaba entregando estaba a unos 150 yardas de su casa, y un recibo de gasolina de ese día mostró que se había detenido a repostar en una estación no muy lejos de donde fue tomada. Y fue lo mismo para los casos de Caroline Hogg y Susan Maxwell. Había recibos de gasolina que mostraban que Black estaba en el área de donde ambas desaparecieron en los días y alrededor de las mismas horas en que fueron secuestradas. Así que para mayo de 1991 los detectives habían recopilado todas sus pruebas y las presentaron al Servicio de Fiscalía de la Corona para que pudieran decidir si las pruebas era suficiente para que Black fuera a juicio por los 3 asesinatos, y esto fue algo arriesgado porque, en toda honestidad, realmente no tenían pruebas concretas que vincularan a Black con ninguno de los asesinatos. No tenían, ya sabes, pruebas forenses o pruebas de ácido desoxirribonucleico o algo así, porque obviamente los asesinatos habían ocurrido años antes, en la década de los 80, cuando la tecnología forense y de ácido desoxirribonucleico estaba en sus inicios, por lo que su mayor prueba eran los recibos de gasolina, y algunas personas podrían argumentar que esos eran literalmente solo pruebas circunstanciales. Sí, mostraban que Black estaba en el área en la misma fecha y alrededor de la misma hora en que las niñas fueron secuestradas, pero no es una prueba sólida de que él fue quien las mató. Sin embargo, dada la similitud de las abducciones de Susan, Caroline y Sarah con la abducción de esa niña de 6 años en Stowe, la que fue encontrada viva en la camioneta de Black. El Servicio de Fiscalía de la Corona finalmente llegó a la decisión de que había suficientes pruebas para enviar a Black a juicio por los asesinatos de Susan Maxwell, Caroline Hogg y Sarah Harper, y el intento de secuestro de Teresa Thornhill, la niña de 15 años que Robert intentó secuestrar en Nottingham. Su juicio comenzó en abril de 1994, y Black decidió declararse no culpable de todos sus cargos. Simplemente estaba negando todo. Pero poco más de un mes después de que comenzó el juicio, el 19 de mayo de 1994, el jurado volvió con un veredicto y encontraron a Robert Black culpable del secuestro y asesinato de Susan Maxwell de 11 años, Caroline Hogg de 5 años y Sarah Harper de 10 años.
También fue encontrado culpable de 3 cargos de impedir el entierro legal de un cuerpo y del intento de secuestro de Teresa Thornhill, de 15 años. Fue condenado a una pena de prisión perpetua por cada uno de los 3 cargos, por lo que por cada asesinato se le impuso una pena de prisión perpetua con un mínimo de 35 años. Según algunas fuentes en línea, cuando Black recibió su sentencia, se volvió hacia los detectives involucrados en su caso y dijo algo parecido a, cito, «tremendo, bien hecho, chicos». Robert Black fue enviado a prisión y permanecería allí por el resto de su vida. Sin embargo, este caso estaba lejos de terminar. Aún no se le había relacionado ni acusado del asesinato de su primera víctima, Jennifer Cardy, de 9 años, a quien mató en 1981. Y la familia de Jennifer estaba segura de que él era el hombre. Estaban seguros de que él era el asesino de Jennifer. Sin embargo, no fue acusado hasta el 2009, 28 años después de que Jennifer fue asesinada. En realidad, no estoy segura de por qué tardó tanto en ser acusado del asesinato de Jennifer. Supongo que simplemente tomó mucho tiempo reunir suficientes pruebas. Un recibo de gasolina fue nuevamente una de las principales pruebas que vinculan a Black con el asesinato de Jennifer. Demostró que él estaba cerca del pueblo de Bininderry, en Irlanda del Norte, el día que Jennifer fue secuestrada. Y solo como una nota al margen, en realidad leí que durante la investigación del caso de Jennifer, la policía revisó alrededor de 560.000 recibos de gasolina para encontrar el que necesitaban, lo cual es una locura. 560.000 recibos. Robert se declaró inocente del asesinato de Jennifer. No lo admitía. ¿Por qué lo haría? No admitió los otros 3. ¿Por qué admitiría este? Su juicio tuvo lugar en 2011 y fue encontrado culpable del secuestro, asalto sexual y asesinato de Jennifer Cardy. Y se le dio otra condena de por vida con un mínimo de 25 años. Y finalmente, 30 años después de que se la llevaron, la familia de Jennifer obtuvo algo de justicia por su asesinato. Creo que Robert Black cumplió la mayor parte de su tiempo en la prisión de Wakefield. Se determinó que era un prisionero de categoría A. Básicamente, los prisioneros de categoría A son los más peligrosos. Como si fueran liberados de prisión, serían la mayor amenaza para las personas. Debido a la naturaleza de sus crímenes, obviamente fueron crímenes contra niños. Robert Black siempre corría el riesgo de ser atacado por otros reclusos, y en julio de 1995 fue atacado en su celda por 2 otros prisioneros. Le arrojaron agua hirviendo, lo golpearon con una pata de silla y también lo apuñalaron con un cuchillo que ellos mismos hicieron. Obviamente no era un cuchillo real, era solo algo que habían afilado. Creo que Robert sobrevivió a estas lesiones. No eran amenazas para la vida ni nada, pero sus atacantes tuvieron 3 años adicionales a sus condenas por esto. A lo largo de los años, la policía ha intentado vincular a Robert Black con otras desapariciones y asesinatos sin resolver de varios niños. Sin embargo, nunca han podido encontrar suficientes pruebas, pero se cree firmemente que cometió más asesinatos que los 4 por los que fue declarado culpable. Uno de los casos con los que se cree que está conectado es Janetta Tate. Era una niña de 13 años que simplemente desapareció cuando estaba en una ronda de periódicos en Owlsby, en Devon, en 1978. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Sin embargo, la razón por la que creen que Black es responsable de su secuestro es porque él fue a Exeter, que está cerca de Owlsby, varias veces en la década de los 70 porque estaba haciendo trabajos de entrega allí. Un testigo también afirmó haber visto un vehículo que se parecía al de Black en Exeter el día que desapareció Janetta Tate. La policía de Devon y Cornwall, la fuerza policial que estaba investigando el caso de Jeanette, realmente creía que él lo hizo. Realmente creían que él era responsable de la desaparición de Jeanette. Y en 2016 se estaban preparando para presentar su caso al Servicio de Fiscalía de la Corona, con la esperanza de que les dieran permiso para llevar a Robert Black a juicio por el secuestro de Janetta Tate. Y creo que estaban literalmente a un par de semanas de presentar su caso cuando Robert Black murió repentinamente.
Hablaré de su muerte en un segundo, pero independientemente de eso, la policía de Devon y Cornwall aún presentó su caso contra él, pero fue rechazado por el Servicio de Fiscalía de la Corona porque dijeron que no llevarían el caso a juicio ahora que Robert había fallecido. Robert Black murió de un ataque al corazón el 12 de enero de 2016 cuando tenía 68 años. En ese momento estaba en la prisión de Magaberry en Irlanda del Norte, y creo que murió en su celda, tuvo su ataque al corazón en su celda. Y ese es el final de este caso, ese es el caso de Robert Black. Como dije, se cree que fue responsable de las desapariciones y asesinatos de numerosos niños. Sin embargo, solo fue condenado por 4, como sabemos. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que tuvo más víctimas o piensan que solo fueron esas 4? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Creo que él lo hizo. Definitivamente creo que fue responsable de más asesinatos, pero si lo fue, tal vez nunca lo sepamos ahora. Bueno, así concluye este caso. Creo que el video será muy extenso. Hazme saber si lo viste completo. Antes de irme, agradezco especialmente a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere convertirse en miembro de nuestra pequeña familia de Patreon, el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Por favor, dale me gusta a este video, lo apreciaría mucho ya que trabajé duro en él. Y también suscríbete si aún no lo has hecho y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.